Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Señor subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Es nuestra gran esperanza, porque somos el cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo vivo, y ahí donde está Cristo, nuestra cabeza, estaremos también nosotros. La ascensión del Señor es la fuente de la esperanza de también nuestra participación en la familia del Señor. Qué hermosas lecturas se nos ofrecen en este día, donde se nos habla de que Cristo promete su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Incluso en esta parte coronada por el aleluya, el aleluya, el aleluya, está imbuido de esa promesa del Señor: vayan y bauticen, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, a veces parece como una contradicción que se nos ofrezcan estas lecturas maravillosas de la presencia permanente de Jesús en la vida de la iglesia, de sus apóstoles, y sin embargo se nos ofrecen el día de la ascensión del Señor, precisamente cuando se va. Y qué curioso que pone estas frases bonitas de la presencia permanente del Señor entre aleluyas y cantos cuando se va, cuando todos sabemos que las despedidas de aquellos seres que amamos, que queremos, nos causan dolor, nos causan tristeza. ¿Quién no ha tenido que decir adiós a alguien que ama en algún momento? Sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús le da sentido a ese adiós, diciendo que se va, porque cuando Él se vaya, nos mandará el Espíritu Santo, y que entonces comprenderemos que en realidad se va para que entendamos que se queda. Qué curioso, se va para que entendamos que se queda. Y es que el significado de la vida de la iglesia, mis queridos hermanos, es ante todo el testimonio de vida de la familia de Dios, de la familia del Señor. Permítanme decirles este cuentito que iluminará un poquito el sentido de nuestra vida de ser iglesia y por qué nos conviene escuchar el testimonio de aquellos que nos hablan desde el corazón y desde la catequesis de una familia. Es la historia de unos viejecitos que van a cumplir 75 años de vida matrimonial, pero quieren vivirlo en su propia casa, no quieren un salón. Quieren vivirlo en su casa y con sus seres queridos, ya llenos de hijos y llenos de nietos. Los llaman y jubilosos todos empiezan a preparar la casa para la gran fiesta. Y los hijos y los nietos ayudan a esos ancianos a limpiar la casa, a pintarla, a renovarla, y entre tantas cosas van tirando muchas cosas. En eso encuentran en el desván una hoja amarillenta y fea, que tiene no más que una ecuación. Le pedí al padre Armando el año pasado que me hiciera este letrero. Él me hizo el favor de hacerlo. Tiene esta ecuación, y como está en una hoja amarillenta y fea y arrugada, piensan tirarla. Y el viejecito se levanta y dice: no la tiren. Y dice uno de los nietos: ay, abuelo, pero eso todo el mundo lo sabe, es la ecuación de Einstein. Lo único que quiere decir es que la masa, la materia, no es más otra cosa que energía. Así es que la energía es la masa multiplicándola por la velocidad de la luz al cuadrado. Y el viejecito dice: no,
mi querida familia. Eso no es una ecuación de matemáticas ni de física. Es una preciosa carta de amor. Y se ríen. Ay, abuelo, parece que chocheas. Pero el viejito insiste en contarles la historia. Y dice que hace ya muchos años, cuando él era muy jovencito, llegó a un pueblo a hacer el examen de admisión para la escuela. Y ahí vio a una chica muy linda, muy hermosa, que sintió que se enamoraba de ella. Y como no la conocía, pero queriendo entablar una relación con ella, no sabía qué hacer. Y en un papelito escribió en la hora del examen: pásame la respuesta número 5. Y en la respuesta número 5 ella volteó, le sonrió y empataron en su simpatía. Y la muchachita en una hoja escribió esta fórmula: energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y le guiñó el ojo. Y con esto sintió que estaba su corazón flechado y que tendría la confianza de esperarla a ella o ella esperarlo a él. Y de ese incidente nació su propia familia, nació una comunidad de amor, nació un grupo de personas que se aman y que comparten el mismo espíritu, comparten la misma sangre. Con esta explicación maravillosa de los viejecitos, los hijos y los nietos se enternecen y sus ojos se humedecen de lágrimas al contemplar tanto amor en una hoja amarillenta y fea, que vista desde fuera no es más que una fórmula fría de matemáticas o de física. Se convierte en el símbolo de esta familia. Y por eso, ahora que se reúnen para celebrar su propia historia y su familia, no ponen welcome o happy anniversary, ponen esto. Y aunque todo el mundo no lo comprende por qué, ellos como familia, con el corazón ardiente, son capaces de decir que eso significa la historia de su familia, la historia de su vida, y que se reúnen a celebrar su familia y su vida. ¿Por qué enfatizo en todo esto, mis queridos hermanos? Porque la iglesia somos ello. Somos la familia de Dios. Si solamente fuera un grupo de personas que lee la Biblia, pero no tenemos el mismo espíritu, no tenemos la misma esperanza y no tenemos ese vínculo familiar, no seríamos más que un club de personas simpáticas, más o menos buenas, un club que lee la Biblia, un club que se apoya, pero no seríamos iglesia. Por eso, la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de esta realidad hermosa y comienza igual San Lucas que su evangelio, dedicándole estos escritos al querido Teófilo. Yo me quedo en ayunas cuando leo los libros de historia y estudio este pasaje bíblico y el esfuerzo de tantos y tantos estudiosos que tratan de investigar la biografía de este tal Teófilo, que si fue un soldado romano que se convertía a la nueva fe. No, mis queridos hermanos, sería tanto como querer descifrar si la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Prefiero quedarme con el significado que los santos padres nos hablan acerca de la etimología de la palabra Teófilo. Cuando San Lucas escribe de la ascensión del Señor, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles y se dirige a su querido Teófilo, hay que pensar en el significado de estas dos palabras griegas, del griego antiguo. La primera es teos, que significa Dios, de ahí viene teología, teólogo, teocracia y tantas otras palabras, significa Dios, y filos, que significa amistad,
De ahí viene la palabra filosofía, filósofos. Filos significa amistad. Por tanto, Teófilo significa amigo de Dios. Y cuando San Lucas está escribiendo este libro y se lo dedica a mi querido Teófilo, se lo está dedicando a usted, mi querido amigo de Dios, a usted, mi querida amiga de Dios, que el Señor dice: ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer la historia, les he dado a conocer el misterio, les he dado a conocer, les he dado mi propio espíritu, les he dado mi propia vida. No hay amor más grande que dar la vida. Pero ¿cómo entender eso, mis queridos hermanos? Si no es porque Cristo asciende a los cielos y nos dice: ustedes no pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Hasta ese momento, mis queridos hermanos, por más que Cristo les enseña a sus discípulos, no tienen su mirada más allá de lo físico, de lo matemático. La prueba está en que ya están a punto de la ascensión y todavía le preguntan: ¿ahora sí vas a establecer el reino de Israel? ¿Un reino político, un reino económico? Jesús dice: me voy para enviarles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que les voy a enviar les explicará todo. Porque si me voy, no es una despedida, es para que les envíe yo el Espíritu Santo y entiendan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, solamente con el Espíritu Santo, solamente con ese regalo que nos fue a traer el Señor y que nos lo envía, podemos entender lo que es la iglesia con su propio espíritu. Solamente con el Espíritu Santo podemos entender que la voz de Cristo no se apaga. Cristo es el Logos, es la palabra, es el verbo hecho carne. Y siempre que vamos a la iglesia y que se nos lee el Evangelio, Cristo está hablando para nosotros como un amigo. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no es con un entendimiento porque tú quieres o porque sientes bonito, sino porque el Espíritu Santo está ahí. Dei verbum. El Concilio Vaticano II nos dice en ese documento precioso, Dei verbum, que el mismo Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura es el mismo Espíritu que tiene que ser el que nos haga entenderlo. Lo siento, pero sin el Espíritu Santo sería como querer entender la fórmula de Albert Einstein, quedándote en ayunas de la comunidad de amor y de fidelidad que nos pertenece a ese cuerpo, a esa familia del Señor. Por eso ese mismo documento Dei verbum nos dice que la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura es de esos encargados que dejó el Señor. Así como nadie puede explicar que esa fórmula de Albert Einstein es una carta de amor fuera de ese anciano y de esa familia, así también desde fuera de la iglesia no se puede interpretar bien lo que es la Sagrada Escritura, que Cristo está presente en su palabra. Segundo, Cristo está presente en su eclesía. Eclesía o iglesia significa reunión en el nombre del Señor. Jesús promete: yo estoy con ustedes donde dos o más se reúnen en mi nombre. Ahí está Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, no cualquier reunión puede ser iglesia. Les decía, una reunión de simpatizantes podrá ser un club, una asociación, lo que sea, pero no será iglesia. La iglesia es la reunión de los que son fieles al nombre del Señor, los que reconocen. El que a ustedes reconoce, a mí me reconoce. Al que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que fue el que me envió. Eclesía, iglesia.
garantía de la presencia de Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Tercero, Cristo está presente en su Santa Eucaristía, con su carne, con su sangre, con su divinidad, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos vivir sin la Eucaristía, sin alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Cristo está presente para que lo adoremos, para que lo toquemos, para que lo besemos, para que lo comamos. A ese grado que dice Jesús: el que no come mi cuerpo y el que no toma mi sangre no tiene vida eterna. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera, yo lo resucitaré en el último día. Ya sabemos, no se los tengo que explicar, que en cada parte del pan consagrado, que ya no es pan, que es el cuerpo de Cristo, y que el vino ya no es vino, en cada parte está su cuerpo, su sangre, su divinidad, todo Cristo. Comamos y bebamos todos de Él. Esto es su cuerpo, esta es su sangre. Cristo está presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está presente en todos los bautizados. Somos hermanos en Cristo, injertados a Cristo, mis queridos hermanos. El bautismo nos ha hecho estar injertados en Él. Por eso tenemos su propio espíritu y por eso somos hermanos, pero somos hermanos en Cristo, porque estamos injertados en Él. De lo contrario seríamos camaradas, seríamos amigos, seríamos un club. Pero al tener su propio espíritu que se nos dio en el día del bautismo, estamos injertados en Cristo y tenemos su propia sangre, tenemos su propia divinidad. Por eso somos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo, somos hermanos en Cristo nuestro Señor. Y si la Virgen María es Madre de Dios y es Madre nuestra, es porque estamos bautizados, porque somos ramas del mismo árbol. Por nosotros corre el mismo Espíritu. Pero ¿cómo entenderlo si Cristo no asciende para darnos el Espíritu? Cristo está presente también, aunque nos cueste trabajo y tengamos que tener una fe muy grande. Está detrás del pobre, del humilde, incluso del pecador. La Madre Teresa de Calcuta dedicó enteramente su vida a limpiar ese rostro olvidado, camuflado del Señor. De manera que, ¿cómo entenderlo? Si no sube el Señor para mandarnos el Espíritu Santo y que lo comprendamos. Si Cristo físicamente se hubiera quedado, qué difícil sería pensar que comemos su carne. Cuando Cristo hablara tendríamos que ir a buscarlo. ¿A dónde? A Israel, a Palestina, a Guadalajara, a Jalisco, a Centroamérica, a San Andrés. ¿Cómo? ¿Qué le haríamos una casa en San Diego, en Santa Bárbara? No, Señor. Porque Cristo ascendió a los cielos y nos mandará el Espíritu Santo, comprendemos que lo comemos, que lo bebemos, que lo escuchamos y que está en nuestro corazón. Por eso, bendito sea el día de la ascensión del Señor. Se fue a recibir y a enviarnos la corona y la fuente de la esperanza de nuestra vida. Por eso, subió y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. Pero su reinado no tendrá fin. Nos ponemos de pie.